China quiere estrechar lazos con el ejército ruso en una señal de que Moscú aún cuenta con el apoyo de Pekín tras la rebelión de los Wagner. El ministro de Defensa chino, Li Shangfu, acaba de comentar tras una reunión con el comandante en jefe de la Armada de Rusia que con los esfuerzos conjuntos de ambas partes, las relaciones entre los dos ejércitos van a continuar profundizándose y solidificándose, logrando constantemente, dicen, nuevos progresos para alcanzar así nuevos niveles de cooperación. Ha comentado el titular de defensa chino que espera que las dos armadas puedan fortalecer sobre todo la parte de comunicación, realizando regularmente ejercicios conjuntos y ampliando la cooperación práctica en el territorio. Y esto en el día en el que el Ministerio del Interior francés ha desmentido los rumores que se sucedían durante el fin de semana con un comunicado falseado con el membrete del propio Ministerio del Interior y también de la Dirección General de la Policía Nacional, en el que se apuntaba a que desde este lunes se iban a aplicar restricciones temporales al acceso a Internet en determinados barrios del país, sobre todo de noche, y después de las palabras de Emmanuel Macron culpabilizándolo la semana pasada a las redes sociales de las protestas que se suceden ya por sexto día consecutivo. En la cita del Gabinete Interministerial de Crisis del pasado viernes pedía a redes sociales, concretamente como Snapchat o TikTok, que eliminaran el contenido más sensible de sus plataformas. Sobre el terreno, el grupo Wagner podría estar a punto de reagruparse en masa en Bielorrusia. Así lo apuntan informes de Associated Press y analistas estadounidenses del Instituto para el Estudio de la Guerra. Las imágenes satelitales lo que muestran son cientos de grandes tiendas de campaña instaladas durante la pandemia pasada en una base previamente abandonada en una ciudad a 150 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania. Según los informes, las fuerzas de la milicia van a operar desde 3 campamentos concretamente de territorio bielorruso. Y a esta hora de la tarde el petróleo vuelve a subir gracias a Arabia Saudí, pero también a Rusia. El crudo West Texas, el ligero, repunta cerca de un 1% y se sitúa alrededor de los $71, mientras que el Brent, de referencia aquí en Europa, repunta menos y escala, eso sí, hasta los $76, después de que el país del Golfo Pérsico haya anunciado que ampliará su recorte voluntario de producción. Según la agencia de prensa saudita, el Ministerio de Energía del país ya ha dejado claro que la producción del reino para el mes de agosto será aproximadamente de 9 millones de barriles diarios. Cabe recordar que hace cosa menos de un mes el gobierno saudita ya anunció su intención de recortar la producción diaria en 1 millón en julio para intentar estabilizar los precios del crudo en el mercado. Paralelamente, les decíamos, Rusia también es parte del culpable de este repunte de los precios de la materia prima. Ha anunciado por su parte Moscú que reducirá sus exportaciones de crudo en unos 500.000 barriles diarios, según las palabras que ha pronunciado este lunes el viceprimer ministro ruso Alexander Novak. No obstante, Moscú ha retrasado ya los recortes acordados con la OPEP+ en lo que va de este 2023. Y mientras tanto, los hedge funds se están preparando para salir, concretamente, para salir de las cuentas y para irse también de las apuestas alcistas contra el dólar. En la compañía, los fondos de cobertura han hablado en los últimos minutos y han comentado, en este caso, según los hedge funds, que las perspectivas sobre el fin de la subida de tipos de la Reserva Federal no se mantienen en pie. El indicador sobre las posiciones largas de los fondos de cobertura en el billete verde frente a 8 divisas diferentes se reduce en más de 4/5, según datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. Se piensa que Jerome Powell no puede ir mucho más allá, especialmente cuando se compara eso con Europa, y lo que refleja, dice, un desvanecimiento de las apuestas largas en dólares. Y China parece que quiere estrechar lazos con el ejército ruso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En una señal de que Moscú aún cuenta con el apoyo de Pekín tras la rebelión de los Wagner, el ministro de Defensa chino Li Shangfu acaba de hablar y ha comentado, tras una reunión con el comandante en jefe de la Fuerza Armada de Rusia,
que con los esfuerzos conjuntos de las dos partes, las relaciones entre los dos ejércitos van a continuar profundizándose y solidificándose, dicen, logrando constantemente nuevos progresos, un nuevo nivel de las relaciones bilaterales. Ha comentado el titular de defensa ruso que espera que las dos armadas puedan fortalecer, sobre todo en el campo de la comunicación, realizando regularmente ejercicios conjuntos, ampliando, dicen, la cooperación práctica. Recordar que Lee, el titular de defensa, ya ha sido sancionado por Washington en 2018 por la compra de armamento ruso, y China se ha negado a reanudar el diálogo militar de alto nivel con Estados Unidos mientras persistan todas estas sanciones. En Francia, un bombero fallecido durante la mañana de este lunes mientras trabajaba en la extinción de un incendio provocado por los disturbios que desde hace 6 noches consecutivas se extienden por las calles del país. Ya son más de 3.000 personas las detenidas desde el pasado martes. París hoy también en el foco de atención por la cita que está teniendo lugar entre el presidente Emmanuel Macron y los alcaldes de los 200 municipios afectados por los disturbios. Macron, que ha trastocado totalmente su agenda estos últimos días para consagrarse por entero a la crisis abierta por este estallido social, tiene también previsto ir recibiendo durante esta mañana al presidente de la Asamblea Nacional y también al líder en el Senado. Y esto en el día en el que el Ministerio del Interior, lo llevábamos en sumario, ha desmentido los rumores que se sucedían durante el fin de semana. Un comunicado falseado en las redes sociales con el membrete del Ministerio del Interior y también con el de la Dirección General de la Policía Nacional, en el que se apuntaba a que desde este lunes se aplicarían restricciones temporales al acceso a Internet en determinados barrios del país y en horario nocturno. Seguramente serían suburbios de grandes ciudades como París, después de estas palabras de Macron. Mais nous prendrons dans les prochaines heures, et nous avons commencé à l'organiser, plusieurs dispositions. D'abord, en lien avec ces plateformes, d'organiser le retrait des contenus les plus sensibles. Et donc, les services de l'État s'organiseront en lien avec ces plateformes pour pouvoir obtenir une réponse effective. Et j'attends de ces plateformes l'esprit de responsabilité. Et des demandes seront aussi faites partout où c'est utile, et à chaque fois que c'est utile, pour avoir l'identité de celles et ceux qui utilisent ces réseaux sociaux pour appeler au désordre ou pour exacerber la violencia. Estas palabras de Macron en el gabinete interministerial de crisis del pasado viernes, en el que pedía que redes sociales como Snapchat o TikTok eliminaran el contenido más sensible de sus plataformas. Todo ello tras una reunión con el Departamento de Interior en la que estuvo presente, por ejemplo, Snapchat, y ha confirmado en un comunicado que va a seguir de cerca la situación e incluso va a revisar todo el contenido de manera proactiva, dicen, publicado en el Snap Map. Es una función que permite resaltar lugares en los que se ha pactado según una cantidad de publicaciones que se van a reunir los usuarios en particular. Esto permite, en teoría, que las personas que participan en los disturbios identifiquen los puntos de reunión durante todo el país, a lo largo de todo el país. Económicamente, el balance es negativo para Francia. Al menos una docena de centros comerciales y cientos de negocios han sido saqueados o incluso destruidos por los incendios desde el pasado martes. Ante esta situación, el ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, ha tomado la iniciativa junto a la secretaria de Estado de Comercio y han anunciado en las últimas horas varias medidas para apoyar a los comerciantes afectados. Concretamente, se habla de una movilización a las aseguradoras, proponiendo el aplazamiento de los pagos en las cargas sociales, lo que viene a ser los impuestos y también los fiscales, y considerando la extensión de unas ventas durante una semana. Un fondo que no será suficiente, lo ha dicho en la televisión Gala el director general de la Alianza de Comercio a media mañana, porque dicen que el montante total de los daños, lo apunta Johan Pietois, es demasiado alto para las pérdidas operativas a las que van a tener que hacer frente unas tiendas a las que solamente la mitad están protegidas por este tipo de disturbios en sus contratos de seguro. Para el empresario, dice que va a haber que ir reclamando más y más indemnizaciones al Estado porque sería insoportable los cargos a los que tienen que hacer frente estos pequeños comercios. Duras declaraciones también este fin de semana por parte de la CIA estadounidense hacia Rusia. Asegura que la invasión de Ucrania ha tenido un efecto corrosivo en la sociedad de este país euroasiático y en el régimen del presidente Vladimir Putin. Marta Vilar.
Hace ya más de una semana del motín fallido de Wagner en Rusia y atención porque ahora el gobierno, el Kremlin, descarta realizar una nueva movilización por culpa de esa retirada de Wagner. Las autoridades de Rusia han negado hoy que exista la necesidad de una nueva movilización a causa de la retirada de los miembros del grupo de mercenarios Wagner de varias líneas del frente en Ucrania como consecuencia de esa rebelión breve protagonizada el día 24 de junio. El presidente del Comité de Defensa de la Duma de Rusia, Andrei Kartapolov, ha recalcado que no va a ser necesaria una nueva oleada de movilización antes de subrayar que el presidente ruso, Vladimir Putin, lo ha dicho previamente de forma clara y específica. No va a haber nueva movilización de reservistas de tropas en Rusia. Gracias, Marta. Una información que nos traía nuestra compañera Marta Vilar. Cuando Rusia ha negado que exista la necesidad de una nueva movilización por culpa de la retirada de los miembros del grupo Wagner de varias líneas del frente de Ucrania como consecuencia de la rebelión de su líder el pasado día 24 de Yevgeny Prigozhin. Y ya solo quedan 2 semanas, por otro lado, para que expire el acuerdo del grano entre Rusia y Ucrania, y ahora Europa está considerando una maniobra para ceder ante Moscú y que el Kremlin vuelva a extender todo este pacto. La Unión Europea estaría considerando permitir que un banco ruso, bajo sanciones, forme una subsidiaria que se vuelva a conectar al sistema SWIFT, a la red financiera global, como un favor a Moscú para salvaguardar el acuerdo del Mar Negro. El plan propuesto por Moscú a través de negociaciones mediadas por Naciones Unidas y también por Turquía permitiría de base al Banco Agrícola ruso crear una subsidiaria para manejar los pagos relacionados con las exportaciones de grano, tal y como está publicando Financial Times. A la nueva entidad se le permitiría utilizar el sistema global de mensajería financiera, el SWIFT, que se cerró, recordemos, a los bancos rusos más grandes tras la invasión de Ucrania el año pasado. Los líderes de la Unión Europea debatieron sobre esta opción en la cumbre de la semana pasada y parece que esta es una de las conclusiones, una idea vista por los partidarios como la opción menos mala para asegurar el apoyo de Vladimir Putin a una extensión, lo que da a entender parte de la desesperación que tienen en Europa para conseguir una extensión de este acuerdo que suministra materias primas y que puede ayudar también a salvaguardar la crisis alimentaria que se puede cernir sobre el Cuerno de África y sobre la zona del Sahel. Y por cierto que el grupo Wagner podría estar a punto de reagruparse en masa en Bielorrusia. Lo apuntan informes de Associated Press, varios también analistas estadounidenses del Instituto para el Estudio de la Guerra. Las imágenes satelitales muestran cientos de grandes tiendas de campaña instaladas durante la semana pasada en una base previamente abandonada en una ciudad a unos 150 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania. Según los informes, las fuerzas de la milicia operarán desde 3 campamentos concretos en Bielorrusia. Zelensky, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ya ha asegurado que los comandantes militares ucranianos se han reunido el sábado en la planta de energía nuclear de Rivne para evaluar los posibles daños y posibles amenazas que haya en el emplazamiento al escuchar un informe sobre la situación operativa en la frontera de este territorio aliado del Kremlin. Un oficial de la Guardia Fronteriza ucraniana también ha comentado en las últimas horas que se pueden desplegar hasta 8.000 combatientes de Wagner en Bielorrusia. Y esto mientras que el ejército polaco también advierte de las actuaciones de los Wagner en su frontera y hablan de foco desestabilizador en la frontera este y por ende y expansión en el resto de Europa. Eva Villanueva. Aumenta la tensión en Polonia con la mirada puesta en los mercenarios de Wagner. Un general polaco acaba de alertar de posibles acciones de mercenarios de Wagner en las fronteras del país, en las fronteras de Polonia. El general ha afirmado que el presidente de Bielorrusia, que Alexander Lukashenko, será el responsable único de las acciones que lleven a cabo estos soldados mercenarios del grupo Wagner que están asentados en territorio bielorruso, al tiempo que ha alertado sobre su posible infiltración en la Unión Europea, dice, haciéndose pasar como refugiados. En una entrevista que acaba de publicar la prensa polaca, el general Samol aventura un incremento en las provocaciones fronterizas desde Bielorrusia y una escalada de la tensión en la frontera de Polonia con ese país a corto plazo. En cuanto y acerca de la llegada de ese contingente del grupo Wagner a Bielorrusia, el general ha explicado que ahora prácticamente acaban de salir del campo de batalla de Ucrania.
Ucrania y seguro que descansarán un poco, pero que no hay que descartar y que hay que estar vigilantes porque luego comenzarán, asegura, con la preparación de sabotajes o provocaciones contra Polonia. En opinión del general, en opinión del militar, los mercenarios de Wagner podrían ser utilizados en distintos tipos de actuaciones, como por ejemplo aparentar ser civiles, incluidos en el traslado de migrantes a Polonia y otros países de la Unión Europea, y convertirse, advierte, en un foco desestabilizador dentro de Europa. Gracias, Eva. Y mientras tanto, un impuesto extraordinario por los beneficios generados de más de 200.000 millones de euros de los activos del Banco Central de Rusia. Es el movimiento que ya está cogiendo forma en los despachos de la Unión Europea en un cambio para incidir en la reconstrucción de Ucrania con el apoyo político de los países del G7. A pesar de las reticencias lanzadas en estos últimos días sobre la complejidad de poner o no en marcha este tipo de mecanismos, parece que los de Bruselas ya tienen claro que hay que dar el paso hacia adelante y saben más o menos cómo. Se espera que los activos del Banco Central ruso inmovilizados dentro de territorio comunitario generen unos 3.000 millones de euros en beneficios extraordinarios. Más de la mitad de los activos en efectivos y depósitos, mientras que una cantidad sustancial, según los cálculos de la Unión Europea, de todo lo que resta, está invertido en el mercado. Y lo que buscan es hacer líquido todo ese capital y a medida que vayan venciendo los plazos durante los próximos 2 y 3 años, irlos enviando directamente a la reconstrucción de Ucrania. Muchos de los fondos, y de hecho según cuantifica Bloomberg, se encuentran en Bélgica, en Euroclear, donde han generado en el primer trimestre del ejercicio unos 750 millones de euros. Y mientras tanto, Europa también considera otra propuesta más, la de permitir que un banco ruso bajo sanciones forme una subsidiaria, lo comentábamos hace unos minutos, y vuelva a conectar a la red financiera global como un favor a Moscú para salvaguardar el amenazado acuerdo de grano del Mar Negro que permite a Ucrania exportar alimentos en todo el mundo. El plan, que fue propuesto por Moscú a través de negociaciones mediadas por Naciones Unidas, permitiría, y como hemos comentado al Banco Agrícola ruso, crear una subsidiaria, manejar de allí todos los pagos relacionados con las exportaciones de grano y de esta manera seguir intercambiando económicamente con Occidente y con el resto de países que pueden verse afectados por este cierre de compuertas de las naciones del Mar Negro hacia el resto del mundo. Y mientras tanto, acto de vandalismo en la embajada de Bielorrusia en La Haya, en Países Bajos, durante este fin de semana, cuando varios grupos de radicales del país han roto las ventanas, han rociado las fachadas con grafitis críticos, todos con el presidente del país, Alexander Lukashenko. En la puerta de la embajada se pintó incluso la bandera blanca, roja y blanca, la bandera histórica del país, que ha sido ampliamente utilizada por la oposición bielorrusa que dirige Tijanóvskaya desde las protestas del 20 contra el gobierno de Lukashenko. La policía de Países Bajos ha detenido a un hombre de 31 años en relación con estos incidentes. Y Joe Biden va a viajar a Europa, lo va a hacer en una semana para fortalecer los lazos con los aliados clave de la OTAN, incluido también el Reino Unido tras el motín de Wagner. Biden espera reunirse con el primer ministro británico, con Rishi Sunak, antes de dirigirse a Vilna, a Lituania, en esa cumbre, y terminar en Finlandia, con cita con los líderes nórdicos. La visita al viejo continente se va a producir entre el 9, a finales de esta semana, y el 13 de julio, y será en un contexto de crecientes tensiones en Rusia tras la rebelión de Prigozhin. Por cierto, que por esto de la defensa hay más asuntos. Austria, que no es miembro de la OTAN y conocida también por pedir a los demás que respeten el estándar del país de neutralidad, ahora quiere abandonar esta posición histórica, y el canciller aboga por hablar de excepciones para unirse a ¿qué? A la European Sky Shield, una iniciativa lanzada por Alemania hará cosa de un par de años para favorecer la defensa aérea del viejo continente. De hecho, el Ministerio de Defensa austríaco ha confirmado directamente que las negociaciones para la adhesión ya están abiertas con los otros 17 países socios, todos OTAN, a excepción de Francia, con el objetivo de cerrar las brechas en la defensa aérea europea para protegerse de los drones o de los misiles lanzados desde Rusia que hayan podido redirigirse hacia otra zona que no fuera el objetivo primario. Austria sería el primer país fuera de la OTAN en unirse a esta alianza que se lanzó con la mayoría de los países bálticos y del norte de Europa, liderados por Alemania, y dejando de lado al sur del continente, a Italia, a España y también, como decíamos, al territorio de Francia. Y esto cuando la presión para Rishi Sunak no hace otra cosa que aumentar en el Reino Unido. Prueba política de 3 semanas en las que se enfrenta a las divisiones sobre si los británicos
lo quieren o no en el cargo, e incluso se enfrenta a alterar las encuestas que lo dejan de momento como perdedor de unas hipotéticas generales del Reino Unido. El Parlamento, que entrará en receso de verano el próximo día 20, el mismo día en el que los conservadores gobernantes de Sunak se enfrentan a elecciones en 3 escaños parlamentarios provocadas por la renuncia de los diputados Tories. Unos buenos resultados le darían al primer ministro un impulso durante las vacaciones y en una temporada política que abre con el otoño, que será fundamental para cambiar todas las predicciones de una derrota conservadora en una encuesta nacional prevista para 2024. De momento, según la última publicada por YouGov, los conservadores se encuentran por detrás en 22 puntos de los laboristas de Keir Starmer, una ventaja que se ha incrementado en 16 enteros en apenas 3 semanas. Y cita no anunciada de la OPEP, la hemos tenido esta mañana por sorpresa, y Arabia Saudí vuelve a dar un paso al frente y anuncia que extenderá el recorte voluntario de 1 millón de barriles diarios más cada mes. Más detalles, Eva Villanueva. Muy buenas. Arabia Saudí vuelve a dar un paso al frente y anuncia que va a extender el recorte voluntario de 1 millón de barriles diarios de petróleo un mes más. La decisión de prorrogar esta medida, con la que sorprendía de forma unilateral en el marco de la reunión de la OPEP Plus a principios de junio, pone de manifiesto su determinación, su cruzada para upar el precio del oro negro. No en vano se trata del mayor recorte saudí en 2 años. Riad es el mayor exportador del crudo del mundo y líder del cártel petrolero, que persigue elevar el precio del crudo por encima de los $80 el barril. La retirada saudí de ese millón de barriles diarios supone el 1% de la producción global y cerca del 10% de sus bombeos. Y decíamos al principio, es culpa el incremento de los precios del crudo a esta hora de la tarde de Arabia Saudí, pero también de Rusia, que añade leña al fuego para, en este caso, aumentar todas las crisis en el mercado del crudo. Y lo que dice la nación de Vladimir Putin es que los petróleos deben tener una tendencia alcista. El viceprimer ministro Alexander Novak asegura que su país va a reducir su suministro en 500.000 de barriles diarios, recortando también las exportaciones en esa cantidad. Marta Vilar. Rusia añade más leña al fuego a la presión alcista provocada hoy por Arabia Saudí, que ha anunciado que extiende ese recorte voluntario de producción de petróleo hasta el mes de agosto. Y atención, porque ahora el viceprimer ministro ruso Alexander Novak asegura que Rusia va a reducir también su suministro de petróleo en 500.000 de barriles diarios, reduciendo sus exportaciones en esa misma cantidad. Este anuncio de recorte de petróleo no es nuevo, lleva desde marzo reduciendo su producción en 500.000 de barriles, o así lo aseguran desde Rusia, y ya habían anunciado que ese recorte de 500.000 de barriles diarios se iba a extender hasta finales de este año 2023. Sin embargo, lo que dice ahora concretamente Alexander Novak es que se confirma que en agosto se va a continuar con ese recorte de producción de petróleo, y que además todo el recorte se va a notar exclusivamente en las exportaciones y no en el consumo interno, en el consumo nacional de petróleo. Así, como les decía, Rusia sigue añadiendo más leña al fuego en una presión alcista provocada hoy por Arabia Saudí, que está provocando también que esos precios del petróleo estén subiendo. Y precisamente, Marta, los precios suben. Hasta ahora el ligero West Texas está rebotando en el entorno del 1%, cotiza ya en los $71,39, y si miramos al Brent, al de referencia aquí en Europa, algo menos es la ganancia, de un 0,95%, y cotiza ya en los 73,13. Nosotros pausamos para publicidad unos instantes y seguimos en el repaso informativo a la jornada aquí en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva.
24 minutos sobre las 2 en punto de la tarde, hora peninsular española, y mercados financieros a esta hora de la jornada, en este caso en zona de compras tímidas en esta sesión que tenemos reducida por Wall Street previa al Día de la Independencia. En Europa el IBEX 35 mantiene la senda alcista en inicio de semestre, 0,45 arriba hasta los 9.636 puntos. En el plano geopolítico, más noticias. Israel planea comprar un tercer escuadrón de cazas F-35, los de Lockheed Martin, al gobierno de Estados Unidos. Un acuerdo valorado en unos 3.000 millones de dólares. La compra de esta aeronave sería financiada con ayuda militar estadounidense, un interés mundial que se ha disparado en los F-35 por la invasión rusa de Ucrania. Estados Unidos, recordemos, ya aprobó la semana pasada la venta de hasta 24 aviones a la República Checa, y Corea del Sur también ha indicado en las últimas horas que quiere más aviones, aunque no ha dicho cuántos. Israel ha sido el primero en recibir estos tipos de cazas fuera de los Estados Unidos, una adquisición que, eso sí, va a ampliar la flota de los furtivos que tiene Tel Aviv desde los 25 hasta los 75. La decisión final ha sido tomada en las últimas horas por el ministro de Defensa. En un contexto en el que las fuerzas de seguridad han bombardeado por aire esta madrugada Jenin, en el norte de Cisjordania, ocupada y el foco del movimiento miliciano palestino. La operación militar a gran escala, que ha incluido bombardeos mediante la fuerza aérea y fuerzas terrestres, ha dejado al menos 3 palestinos muertos y 27 heridos, de los cuales 3 están en estado grave. El ejército israelí, a través de un comunicado, dicen que todo forma parte de un extenso esfuerzo antiterrorista en la zona de Judea y Samaria. Y los Estados miembros de la Unión Europea no han logrado alcanzar un pacto sobre las reformas del mercado eléctrico, lo que aplaza de facto las conversaciones para la segunda mitad del año. No ha sido posible romper así el punto muerto sobre los subsidios en energía nuclear. Avanza Bloomberg que la disputa principalmente es en torno a esta energía rosa que Francia defiende, pero que Alemania desdeña. La Unión Europea está revisando su economía como parte de una ambiciosa estrategia Green Deal para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Al mismo tiempo, está buscando también impulsar parte de la seguridad energética después de perder el acceso al gas ruso, una fuente importante de combustible desde el inicio de la guerra. El principal punto de discusión: cómo se pueden usar los ingresos de los subsidios por contrato por diferencia y si debería extenderse o no la prórroga de la vida útil de las plantas nucleares ya existentes. Y esto cuando Ucrania se prepara para una explosión nuclear, cuando las tropas rusas abandonen la central de Zaporilla. Una diputada ucraniana ha comentado en las últimas horas que se están preparando para una explosión nuclear y que no hay nada que se pueda hacer. Así lo ha dicho en declaraciones a la cadena británica Sky News, donde asegura que el hecho de que Rusia no haya permitido que los funcionarios de Naciones Unidas ingresen en la planta de energía para realizar los controles pertinentes es algo sin precedentes. La diputada, la política, insiste en que los funcionarios ucranianos han pedido en varias ocasiones convertir la planta en una zona neutral, pero que Rusia, en opinión suya, nunca ha accedido a ello. India, que sigue importando cada vez más y más petróleo ruso. Tanto es así que el mes pasado las importaciones de crudo de los Urales en el país de India alcanzaron otro récord, ya que la nación del sur de Asia se acerca potencialmente al límite de su derroche de compras del principal productor de la OPEP. Los volúmenes diarios repuntan hasta más de 2 millones de barriles diarios en junio, aumentando por 10º mes consecutivo, según Kepler. Las compras rusas nuevamente han superado los envíos combinados de Arabia Saudí y de Irak. Y esto, cuando volviendo al seno de la Unión Europea, la discusión está en la inversión social y medioambientalmente responsable. La ESG publica hoy Bloomberg una carta de los legisladores de la Unión Europea en la que hablan, por voz de la Comisión, de un endurecimiento en las reglas de difusión de información climática, en las inversiones y en los vehículos financieros, esos artículos 8, 9 e incluso el 6 que operan en el viejo continente. Una modificación de lo existente que llega después de años de debate sobre unas normas de adscripción voluntarias que han dado lugar a diferencias significativas y sobre todo arbitrarias sobre los informes climáticos, distorsionando los precios en los mercados de capitales y socavando también parte de la confianza de estos compromisos medioambientales.
A principios de mes, la Comisión Europea, la que dirige von der Leyen, ya publicó su tan esperada propuesta sobre cómo implementar la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa, lo que provocó una oleada de críticas entre las instituciones financieras y los inversores. Argumentan que el plan no les proporcionará los datos que necesitan para cumplir con las normas de inversión ambientales, sociales e incluso de gobernanza corporativa. La implementación de la nueva normativa, que ahora está en proceso de consulta hasta finales de la semana, se espera que llegue a partir de 2024. Y entre tanto, las eléctricas se enfrentan a un precipicio en el precio de la electricidad a partir del 2026 que puede poner en riesgo el desarrollo de las renovables si no se toman medidas con rapidez. Es la principal conclusión que se obtiene del estudio de S&P Global Ratings, donde se explica que es muy probable que a partir de ese año los precios bajen de manera drástica por el crecimiento de la energía eólica y fotovoltaica en los principales países europeos, en Alemania, Francia, Italia, pero también aquí en España o en el Reino Unido. El aumento resultante en la producción renovable probablemente va a superar la demanda de electricidad, que se espera que crezca anualmente a un solo dígito, y diluyendo también parte de la influencia del gas en el alto coste de los precios de la electricidad que se seguirán registrando hasta 2025. En opinión de Standard & Poor's, los precios se mantendrán elevados hasta el 25 por una combinación de elementos: por los costes del gas, por la eliminación progresiva de generación de carbón, por el cierre de las centrales nucleares, sobre todo aquí en España y en el Reino Unido, según el PNIEC, y las luchas en Francia para aumentar la producción de la energía rosa, pero a partir de ahí con una caída que puede terminar por ser drástica. Y arranca el juicio, lo hemos comentado aquí en Negocios Televisión, el juicio por corrupción en Eslovaquia, centrado en un miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo de Christine Lagarde, Peter Casimir. Casimir, que se declara no culpable, el gobernador del Banco de Eslovaquia, se enfrenta hasta 5 años de prisión, si finalmente lo declaran culpable, por ofrecer presuntamente un soborno de 48.000 euros para acelerar los procedimientos fiscales contra varias empresas durante su mandato como ministro de Hacienda del gobierno eslovaco. De esta manera, el político entra ya en la lista de miembros del Central Europeo, que desde el 99, con el nacimiento del órgano supervisor, se han enfrentado a varios procesos judiciales. El más atendido por los medios de comunicación hace años, en 2008, el exgobernador del Banco Central de Lituania, arrestado, acusado de solicitar sobornos a un banco, ahora ya desaparecido, y posteriormente también por manipulación de testigos en 2 casos separados en la nación del Báltico. Casimir, en todo caso, el eslovaco, cuyo mandato todavía se extiende hasta el 1 de junio del 25, puede permanecer en el cargo, legalmente no se lo puede echar. Él ha dicho que va a seguir como miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo por ser gobernador del Banco Central de Eslovaquia, hasta que no haya una sentencia. Seguirá trabajando al frente de este organismo, un proceso que podría durar años. Y mientras tanto, para el BCE, unas noticias sin ton ni son. Morgan Stanley eleva su previsión para el tipo terminal hasta el 4%, después de que los datos de inflación para la zona euro mostraran una menor caída en la parte subyacente, esa que es más pegajosa y que, según Christine Lagarde, todavía no permite declarar la victoria al conflicto, a la inflación en este conflicto. Anteriormente, el estadounidense Morgan Stanley preveía que el tipo de interés alcanzara un máximo del 3,75% tras una subida prevista de 25 puntos básicos en julio. Ahora recalcan que, teniendo en cuenta los comentarios de varios responsables de política monetaria, sobre todo durante ese foro de Sintra, el concilio de Sintra, cambian la previsión para el BCE y ahora ven el tipo terminal en la zona del 4%. Y fuera de la eurozona, más datos de inflación esta semana. Lunes, con el IPC suizo, que se ha situado por debajo del 2%, se consigue registrar ese objetivo que esperaban desde el organismo supervisor. Las facturas han bajado desde el 2,2 de mayo hasta el 1,7 de junio. Y aunque la cifra ya está, como decíamos, por debajo de lo que se preveía por el Banco Nacional, el objetivo del Banco Nacional de Suiza todavía se sitúa por encima del 1,5 que habían pronosticado los expertos. Pese a todo, semanas atrás el banco de este país ya seguía advirtiendo de los efectos de segunda ronda, de unos precios energéticos todavía altos y de alquileres que también están altos. De hecho, sus previsiones de inflación se sitúan incluso por encima del 2% para este año, para el que viene y después para 2025.
Y junio, hoy abrimos el mes de julio, el primer día laborable, y junio cierra con unos adelantados para la economía que hablan de enfriamiento generalizado en el viejo continente. PMIs e indicadores adelantados que firman en zona de contracción para la industria sobre los 43,4 puntos, lo que compone la peor lectura desde mayo del 2020. Entonces estábamos en los 37 enteros y todavía no habíamos salido de aquellos encierros que por el momento eran parciales durante la pandemia de la COVID-19. Lo peor, la manufactura en Alemania retrocede hasta la zona de los 40 puntos, marcando un mínimo de 37 meses, aunque en Francia el indicador da un respiro, mejora 45,7 en mayo, aunque sigue lejos de las zonas de expansión. En Italia la caída ha sido brusca, del 45,9 al 43,8. Las subidas de los tipos de interés que afectan así a la industria, un sector con grandes barreras de entrada por las necesidades de inversión, y ya se están registrando, alertan, varias reducciones de plantilla, lo que traducido son despidos, y la actividad de compras está en una de las peores tasas de toda la historia. De momento también hemos conocido esos datos de PMI en España que no dejan buenas noticias, un sector manufacturero que en junio cae a mínimos de todo el año. Y los bancos turcos recuperan ahora los ingresos en el mercado de divisas para poder apuntalar a la lira, a medida que la caída de la moneda se sigue haciendo notar, sobre todo en los mercados financieros, con ese cambio en la cúpula financiera, en la cúpula económica del gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Hasta hace un par de semanas, hasta hace un par de horas, de hecho, de cuando hay datos actualizados, los bancos estatales han vendido un total de 1.000 millones de dólares para tratar de evitar una crisis y una caída de la lira frente al dólar, una caída que podría dejar la zona de los 26,07, también tras el recorte del 10% que se produjo sobre la divisa después de que el Banco Central elevara su tasa repo de referencia a una semana al 15% desde el 8,5%, muy por debajo de las expectativas de normalización. Semana que mira también ya hacia el final, con el viaje oficial de la secretaria del Tesoro Janet Yellen a Pekín. ¿Para qué? Para reunirse principalmente con altos cargos de la cúpula del Ejecutivo chino. La primera visita de Yellen a China es la segunda de un miembro del gabinete del presidente Joe Biden a esta zona del mundo, después de que Anthony Blinken hiciera lo propio hará un par de semanas, pero un encuentro que quedó empañado por las palabras de Biden al referirse posteriormente al presidente chino como un dictador, Xi Jinping como un dictador. Un viaje que muestra también el interés de ambos territorios por mantener todavía abiertas las vías de comunicación a alto nivel, normalizando parte de la relación, evitando malentendidos o ampliando la colaboración en las materias en las que sea posible. Y es que además de la rivalidad geopolítica está la competición y la cooperación económica, que será objeto de atención prioritaria en la visita de Yellen. Estados Unidos ha incentivado inversiones en territorio propio para no ser dependiente del exterior en la cadena de suministros, lo que suscita algunos problemas para programas como el chino en cuanto a ayudas al coche eléctrico, exigencia de fabricación nacional o veto específico a ciertos productos procedentes de China. Además, aunque no tengan un efecto económico demasiado grande, Estados Unidos mantiene los aranceles impuestos a productos chinos bajo la presidencia de Donald Trump. Y sin cambios en el seno del Banco Popular de China, del PBOC, el presidente del país, Xi Jinping, ha tomado la delantera y pone a un tecnócrata de larga trayectoria dentro de las filas del Partido Comunista al frente del supervisor para que reformule las políticas monetarias sobre el yuan, pero evitando también cambios drásticos mientras lucha desde la segunda economía más grande del mundo por mantener el ritmo. Lo que quiere hacer el nuevo gobernador es recortar modestamente las tasas de interés, como se ha venido haciendo hasta ahora, y alentar a los bancos a prestar más en áreas específicas de la economía que se quieren relanzar desde el Ejecutivo de Pekín. Con un currículo que incluye altos puestos en bancos estatales, el nuevo líder del supervisor tiene que ayudar, o tiene la tarea al menos, de ayudar a sacar a la economía china de la depresión posterior a la pandemia, de esos 3 años de política COVID-0, y mientras tanto aumentan las preocupaciones sobre una recuperación incierta para la segunda economía del mundo. Y por cierto, que volviendo a Europa, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, está teniendo dificultades para convencer a sus homólogos polacos y húngaros sobre la política antimigratoria que parece tener ahora la de Roma,
quieren centrarse, dicen ellos, desde Varsovia y desde Budapest, en intereses nacionales. El acuerdo alcanzado por los ministros de Exteriores, por los ministros de este territorio, deja de manifiesto un cambio en las políticas de este bloque, en las políticas de Italia, Varsovia, de Italia, Polonia y Hungría, en los cambios de política frente a la inmigración, en ese nuevo pacto europeo que hablaba de reubicar a los migrantes que llegan sobre todo desde las zonas de Ucrania, o pagar bien una multa de 20.000 euros por cada no persona reasentada en el territorio. Un acuerdo ahora de libre comercio entre Australia y la Unión Europea que está todavía muy lejos, pero que el país mantiene la esperanza de que se lleve a término, según ha comentado el ministro de Agricultura de Australia. En una reunión en Roma con sus homólogos europeos, el ministro del país de las antípodas ha comentado que, si bien la carne de res era un punto de conflicto importante, también hay problemas relacionados con la carne de oveja, con el azúcar, con los productos lácteos incluso. Australia había hasta ahora presionado por un acuerdo similar a los que la Unión Europea había forjado en otras naciones, en un movimiento que llega ahora después de que China introdujera restricciones en una variedad de productos australianos en 2020, a medida que aumentaban las hostilidades entre los territorios, entre estos dos países, aunque desde entonces, bien es verdad que Pekín ha ido suprimiendo poco a poco las sanciones sobre ciertos artículos. Desde Canberra han estado presionando a Pekín para que levante las barreras comerciales y las sanciones en este territorio. Primarket, a esta hora de la tarde, para los títulos de Apple, los de la manzana, se están negociando con una caída mínima del 0,30% después de recortar los objetivos de producción de sus gafas virtuales, las Vision Pro, porque los fabricantes dicen que tiene un diseño tan complejo el dispositivo que no pueden hacer frente con lo que tienen a la producción. Avanza Financial Times que se están preparando los de Cupertino para fabricar menos de 400.000 unidades en 2024, y la empresa china encargada de ensamblar todo el aparato apunta a que no van a poder hacer frente a los pedidos porque no tienen suficientes piezas. Pero es que las nuevas proyecciones dejan en evidencia otro problema más, y es que están muy por debajo del objetivo anterior de ventas internas de 1 millón de gafas anuales. Concretamente, los problemas derivan de que no tienen las pantallas de alta resolución que proyectan los ojos del usuario hacia el mundo exterior, en un momento en el que los de la manzana dicen que están trabajando ahora en una versión más asequible que pueda tener fabricantes de pantallas coreanos. Y Tesla también la estamos viendo en Primarket a esta hora de la tarde negociarse con subidas, aquí más puntualizadas, del 5,88% en una sesión reducida, como decíamos en sumario, por la previa al día de la independencia Wall Street. Pues bien, los de Tesla ganan después de que la de Elon Musk haya confirmado en las últimas horas una entrega de casi 467.000 coches en todo el mundo, superando las estimaciones del mercado. Por su parte, la competencia, la china BYD, registra los mejores trimestrales de su historia, 700.000 coches puestos en las carreteras, con la mitad de las ventas totalmente eléctricas y la otra híbridos enchufables, la mayoría en transición energética. Las entregas son las mayores de Tesla en toda la historia y suponen un aumento del 83% respecto a hace ahora un año. En banca, UBS quiere dejar claro que el rescate de Credit Suisse no va a depender de la financiación de los contribuyentes suizos en las vísperas de las elecciones nacionales de finales de año. Como parte de la adquisición, el gobierno helvético acordó proteger a la firma de hasta 9.000 millones de francos suizos en cualquier pérdida derivada de este acuerdo, siempre que el banco pagara los primeros 5.000 millones. La escala del apoyo estatal potencial para el matrimonio forzoso entre Credit y UBS, de los dos bancos más grandes del país, de Europa también, ha demostrado ser políticamente explosiva y continúa generando críticas en el periodo previo a las elecciones de octubre. Avanza Financial Times que los ejecutivos de UBS van a anunciar en las próximas horas que el banco no recurrirá al respaldo del gobierno cuando publique los resultados del segundo trimestre. El consejero delegado Sergio Ermotti ha comentado en las últimas semanas también que es excepcionalmente improbable que los contribuyentes helvéticos sufran pérdidas por esta adquisición, un acuerdo que también implicó un salvavidas de liquidez de 100.000 millones de francos suizos puestos por el Banco Nacional de este país.
Por cierto, que los hedge funds se están preparando para salir de las apuestas alcistas del dólar en un cambio de perspectiva sobre el fin de las subidas de los tipos por parte de la Reserva Federal. El indicador sobre las posiciones largas de los fondos de cobertura en el billete verde, frente a 8 divisas diferentes, se reduce en más de 4/5, según datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. Se piensa que la Fed no puede ir mucho más allá, especialmente cuando se compara eso con Europa, y eso se refleja en cuánto se han desvanecido parte de las apuestas largas sobre dólares en contraposición con el resto de divisas. Un cambio en el mercado, un cambio de paradigma en el que la libra esterlina registra el mejor comportamiento de las homólogas del G7 durante el segundo trimestre, mientras el Banco de Inglaterra sube tipos para combatir a la inflación y se desatan los temores a mayores dificultades económicas. Frente al dólar, la divisa británica ha aumentado en un 3% por tercer trimestre consecutivo, en la racha más larga desde mediados del 21, y frente al yen, la divisa de peor comportamiento, se anota un mayor avance en una década. La subida aquí es del 12%. Y Japón, mientras tanto, se inclina hacia reglas más blandas que rigen el uso de la inteligencia artificial que la Unión Europea, tal y como avanza la agencia Reuters. Movimiento que subyace a un impulso al crecimiento económico y a convertirse en líder de la fabricación de chips de última generación. Una legislación que está buscando el gobierno de Tokio preparar para finales de este año y que tendría un enfoque hacia la inteligencia artificial más plausible o más cercano a Estados Unidos que a las estrictas normas que se defienden desde Europa sobre el control de este tipo de tecnologías y la recogida de datos de los usuarios. Un enfoque japonés más suave que dicen quieren hacer de su país el punto de referencia global en cuanto a este tipo de compañías. Y rumores falsos sobre la dimisión del presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Gary Gensler. Parece que esta vez la inteligencia artificial ha tomado partido, pero Sergio Fernández, en Negocios Televisión, hemos investigado y todo apunta a que estas informaciones son todas falsas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Javier. Pues estamos hablando de una de las noticias del fin de semana. Había varios medios y sobre todo varias cuentas en Twitter que apuntaban a que el presidente de la SEC, el presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, iba a dimitir por una investigación interna, pero todo apunta a que un poco la agencia, se podría decir, que está detrás de esta noticia ha sido la inteligencia artificial. Y es que el texto del artículo tuvo una puntuación bastante alta en el detector de IA de terceros 0 GPT con un 96,8%, lo que indica un alto grado de generación del texto mediante inteligencia artificial. La noticia saltó este mismo fin de semana, el 1 de julio, en un sitio web llamado decryptoalert.com, un medio cuanto menos dudoso porque cambió su titularidad hace apenas 2 semanas, únicamente tenía 17 artículos, pero esto no ha evitado que se haya hecho viral en las redes sociales. De hecho, mucha gente ya daba por confirmada esta noticia que finalmente, como hemos podido conocer, estaba generada por inteligencia artificial. Y ojo, porque no es la primera vez que sucede algo así con Gary Gensler. De hecho, el 20 de abril había varias fuentes también que apuntaban a que había sido despedido, y el 12 de junio también hubo unos legisladores estadounidenses que presentaron un proyecto de ley llamado la Ley de Estabilización de la SEC, que básicamente una de sus principales disposiciones era la de despedir a Gary Gensler, que sigue en el foco, que sigue tensando y mucho la cuerda con la industria de las criptomonedas, pero que sigue en su cargo y que nadie la ha despedido, Javier, por lo menos de momento. De momento se mantiene, mientras que la Reserva Federal, Sergio, da luz verde a medio centenar de empresas para que puedan utilizar ese sistema de pagos de FedNow, que, si interpreto bien, da un poco vía libre a un desarrollo acelerado de las CBDCs. Sí, Javier, llevamos tiempo hablando de FedNow, que en principio iba a lanzarse este mismo 1 de julio. Lo esperamos para este fin de semana. De momento se va a atrasar hasta finales de julio, pero ojo, porque ya hay grandes empresas que están probando esta plataforma, como por ejemplo el gigante bancario JP Morgan. Otros 40 bancos estadounidenses están también probando la infraestructura de pagos instantáneos que se llama FedNow. De hecho, en la página de la Reserva Federal ya hay un rebranding, ya hay una parte llamada FedNow. Pero de momento, más allá de estos grandes bancos, de estas grandes empresas que están empezando a probar la plataforma, hay que incidir en que no es una CBDC al uso, ni mucho menos es una plataforma de pagos instantáneos que sí que es verdad que puede sentar las bases de lo que finalmente sea el dólar digital, pero de momento está siendo probado por grandes empresas como Bank of New York Mellon, US Bancorp, también Wells Fargo, y el Departamento de Estado del Tesoro de los Estados Unidos también tiene intención de utilizar este servicio, que de momento está en pruebas y que se espera que finalmente a finales de este mismo mes, a finales de julio, se lance por fin. Pendientes de todo esto, gracias.